El polvo fino y rojizo se levantaba del suelo de tierra apisonada, pegándose a la piel sudada de los aldeanos que se aglomeraban en la plaza de la pequeña aldea montañosa. El sol del final de la tarde era un horno, despiadado, pero el calor que emanaba de la multitud era aún más sofocante, un calor nacido del miedo y de la furia. En el centro de todo, de rodillas, estaba la joven Elena, con sus 17 años, el cabello negro desgreñado y el vestido sencillo manchado de tierra y saliva. Don Ramiro de la Serna, el coronel cuyas tierras se extendían hasta donde alcanzaba la vista, levantaba el brazo, su dedo grueso y anillado, apuntando directamente hacia ella. El aire vibraba con el tenso silencio que precede a la sentencia, un silencio roto solo por el llanto contenido de la madre de Elena, sostenida por vecinos que desviaban la mirada. Elena no lloraba. Sus ojos, de un castaño profundo, se fijaban en el rostro del coronel, una mezcla de incredulidad y desafío juvenil que solo lo enfurecía más. Fue entonces cuando la palabra, afilada como una cuchilla, cortó el aire y selló su destino. ¡Traidora!, gritó don Ramiro, la voz resonando en las paredes de las casas encaladas. La palabra fue el detonante. La multitud, antes vacilante, ahora se encendía, repitiendo el grito en un coro de odio y superstición. Una pequeña piedra, lanzada por una mano anónima, golpeó el hombro de Elena, haciéndola doblegarse bajo el impacto del dolor y la humillación suprema. No miró a quien la lanzó. En su lugar, agarró el pequeño amuleto de madera que su madre le había dado, sintiendo la hierba seca en su interior, una reliquia de un conocimiento que ahora era su maldición. La expulsión no fue solo un acto físico, fue un desgarro en su alma, el brutal rechazo de todo lo que conocía, la injusticia grabada en su memoria como la primera y más profunda de las cicatrices. Si historias de superación y justicia como esta te fascinan y te emocionan, suscríbete ahora al canal para no perderte ningún detalle de narrativas que revelan la fuerza del espíritu humano. Nos gustaría saber hasta dónde llegan nuestras historias, así que comenta abajo de qué ciudad y país nos estás viendo para que podamos conectar con nuestra comunidad global. Años pasaron, y el polvo de aquella aldea fue lavado de su piel, pero no de su memoria. La doctora Elena Alarcón ahora habitaba un mundo diferente, un universo de paredes blancas, olor a éter y el brillo esterilizado de instrumentos de acero. Su clínica, en Minos, la gran ciudad, era un santuario de lógica y ciencia, un castillo construido para mantener el caos del pasado afuera. Se había convertido en una médica de renombre, su reputación forjada en la misma determinación que le había impedido sucumbir a la desesperación. Detrás de sus ojos, aún castaños y profundos, sin embargo, residía un cinismo gélido, una muralla erigida ladrillo a ladrillo con cada paciente que salvaba, demostrándose a sí misma que no necesitaba a nadie, especialmente a aquellos que la habían desechado como basura. Esa fortaleza emocional, sin embargo, no estaba preparada para la aparición de Tomás. Apareció en su puerta en una tarde lluviosa, una figura fantasmagórica de su pasado, delgado, con los hombros encorvados por el peso de un viaje desesperado. Su ropa estaba raída y sucia de un largo camino, y su rostro, que un día Elena había conocido lleno de sonrisas juveniles, estaba ahora marcado por el agotamiento y el pánico. Permaneció de pie en el umbral, la lluvia escurriendo por su cabello, incapaz de hablar, solo extendiendo una mano temblorosa. Su visión fue como una grieta instantánea en la muralla de Elena. El pasado no estaba enterrado, estaba allí, empapado y jadeante, implorando entrar en su presente meticulosamente organizado. Cuando finalmente encontró la voz, las palabras de Tomás salieron como un sollozo. Habló de la plaga, una fiebre sombría que manchaba la piel con sombras azuladas y robaba el aliento de los pulmones, cegando vidas sin distinción, pero con una crueldad particular hacia los más jóvenes. Describió la aldea como un lugar de ventanas cerradas y miedo susurrado, donde el sonido predominante era el de la tos seca y las palas cavando nuevas tumbas. Entonces pronunció la frase que era al mismo tiempo una súplica y una puñalada en el corazón de Elena. Algunos de los más viejos
Susurran tu nombre. Dicen que la curandera expulsada era la única que entendía las hierbas de la montaña. Te llaman Esperanza. La reacción de Elena fue inmediata y cortante. Un no frío e inflexible. Se dio la vuelta acomodando frascos en su estante con una calma que desmentía la tormenta en su pecho. «Ese lugar no existe para mí», dijo ella, la voz desprovista de emoción. «Ellos tomaron su decisión hace muchos años. Que busquen la cura en don Ramiro y en sus supersticiones. Mi ciencia pertenece a quienes la valoran, no a quienes la maldijeron y apedrearon». Cada palabra era un escudo, una reafirmación de su juramento personal de nunca más permitir que la ignorancia de esa gente la hiriera. Volver sería validar la humillación, sería reabrir una herida que había luchado por años para cicatrizar, aunque la cicatriz aún doliera al tacto. Tomás, sin embargo, no retrocedió. Dio un paso adelante, su voz ganando una fuerza nacida de la desesperación. «No vine por la memoria de ellos, Elena. Vine por el futuro de sus hijos. Hay niños muriendo, niños que ni siquiera habían nacido cuando aquello sucedió. Ellos no cargan con la culpa de sus padres. Hiciste un juramento, no para perdonar a los pecadores, sino para curar a los enfermos. Si nos niegas la ayuda, no te estarás vengando de don Ramiro o de la aldea. Te estarás vengando de inocentes y traicionando todo en lo que te has convertido desde que te fuiste». Sus palabras fueron quirúrgicas, sorteando su dolor personal y apuntando directamente a su identidad como médica. El viaje de regreso fue un tormento silencioso. Los picos de las montañas, que un día fueron el patio de recreo de su infancia, ahora parecían colmillos de piedra, guardando la entrada a su infierno personal. La tierra estaba seca, agrietada, como si la propia naturaleza estuviera enferma, reflejando la sequedad de su alma. Cada kilómetro vencido por la carreta chirriaba en sus nervios, desenterrando recuerdos que había compactado en las profundidades de su mente. El olor a pino y tierra húmeda, antes reconfortante, ahora traía el aroma fantasma del humo, del sudor de la multitud y del polvo de su humillación. No estaba volviendo a casa, estaba regresando a la escena de un crimen, el de ella como víctima. Su llegada fue recibida con un silencio pesado y hostil. Las calles, antes repletas de vida, estaban desiertas. Rostros espiaban detrás de las cortinas, ojos llenos de miedo y desconfianza. Desde el balcón de su imponente mansión, don Ramiro la observaba, con los brazos cruzados y una sonrisa de desdén mal disimulada en el rostro. No necesitaba decir nada. Su presencia era una declaración de poder, un recordatorio de que allí, en ese valle olvidado por el tiempo, él seguía siendo el rey y ella, la paria. El aire estaba cargado con la misma tensión de años atrás, y Elena sintió el peso abrumador de aquel antiguo odio posarse sobre sus hombros, poniendo a prueba su nueva armadura de frialdad profesional. Ignorando las miradas y los susurros, Elena marchó hasta la vieja iglesia abandonada en la colina, el único lugar que nadie se atrevería a reclamar, y comenzó a montar su clínica improvisada. No tardó en aparecer la primera paciente. Era Ana, una joven viuda cuyo rostro Elena reconoció vagamente de la multitud que la había condenado. En sus brazos, envuelto en una manta raída, estaba su hijo, Mateo, un niño de unos 5 años, el pequeño cuerpo temblando de fiebre, la respiración un silbido doloroso. Ana no podía mirar a Elena a los ojos, la desesperación de madre superando por poco la vergüenza que la consumía. Ella era la personificación de la aldea, culpable, asustada y finalmente, sin otra opción que recurrir a la mujer que habían rechazado. El primer encuentro entre ellas fue gélido, tenso. Ana balbuceó una disculpa, pero Elena la interrumpió con un gesto firme. «Ahórrate tus palabras. Acuesta al niño aquí», dijo ella, la voz profesional desprovista de calidez, pero enfocada con una intensidad absoluta en el niño enfermo. Mientras examinaba a Mateo, auscultando su frágil pecho y observando las manchas azuladas en su piel, el mundo a su alrededor pareció desaparecer. Allí no estaban la traidora y la curandera expulsada, estaban una médica y su paciente. Para Ana, esa dedicación impersonal fue más impactante que cualquier palabra de perdón. Era la prueba de que la vocación de Elena era más grande que su dolor.
Con una precisión metódica, Elena comenzó el tratamiento. Abrió su maletín de cuero, revelando frascos de extractos, polvos y jeringas de vidrio, instrumentos de un mundo que la aldea jamás había visto. Para Ana, aquello parecía una especie de magia, pero Elena se aseguró de explicar cada paso en términos sencillos, desmitificando el proceso. Esto es para bajar la fiebre. Esta mezcla ayudará a limpiar sus pulmones. No hay ninguna maldición aquí, solo una enfermedad, y las enfermedades se pueden combatir. Este enfoque tranquilo y racional era su verdadera arma, un bisturí que cortaba no solo la dolencia, sino la espesa capa de superstición que los asfixiaba a todos. La noticia de que la bruja estaba tratando a un niño en la iglesia vieja llegó rápidamente a oídos de don Ramiro. Su respuesta fue inmediata y cruel. Envió a sus secuaces para sembrar el pánico, diciendo que la forastera estaba usando venenos de la ciudad para terminar lo que la plaga había comenzado. «Ha vuelto para vengarse», gritaban en la plaza. La fiebre solo empeoró después de que ella pisó aquí. Ramiro sabía que el miedo era un veneno mucho más potente y rápido que cualquier plaga, y lo usó con la habilidad de un maestro, acorralando a Elena, aislándola con las mismas armas de antes, mentiras y la ignorancia del pueblo. A pesar de la campaña de difamación, ocurrió un pequeño milagro. Después de 2 días de cuidados intensivos, la fiebre de Mateo comenzó a ceder. La respiración del niño se volvió menos forzada y un rastro de color volvió a sus pálidas mejillas. Fue una victoria minúscula en medio de una guerra, pero para Ana fue el amanecer después de una noche infinita. La gratitud en sus ojos era abrumadora. Cuando los hombres de Ramiro llegaron a la puerta de la iglesia para intimidarla, Ana se plantó al frente, con un coraje que no sabía que poseía. «Ella está salvando a mi hijo», declaró, la voz temblorosa pero firme. «Eso es más de lo que cualquiera de ustedes ha hecho». Aquella noche, la barrera entre las dos mujeres finalmente comenzó a derrumbarse. Mientras Elena limpiaba sus instrumentos bajo la luz de un candil, exhausta, Ana se acercó y le ofreció un cuenco de sopa rala, lo poco que tenía. «Yo estuve allí ese día», confesó Ana en voz baja, las lágrimas corriendo por su rostro. «Grité con los demás. Tenía miedo. Perdóname». Elena la miró, y por primera vez, su mirada no era de médica, sino de mujer. «El miedo nos hace cometer actos terribles», respondió suavemente. «No puedo perdonarte. Eso es algo que tendrás que hacer tú misma, pero puedo entenderlo». En ese momento, en la quietud de la iglesia, se forjó un lazo de sororidad y redención. El progreso de Mateo se convirtió en un faro de esperanza. Pronto otra familia, y luego 2 más, desafiaron las órdenes de don Ramiro y llevaron a sus hijos enfermos a la iglesia. Cada niño que Elena estabilizaba era un golpe al poder del coronel y una prueba viviente de su competencia. La ira de Ramiro crecía con cada recuperación. Ya no podía luchar con rumores, así que recurrió a la fuerza. Puso guardias en el camino que llevaba a la iglesia, prohibiendo el paso a cualquiera, creando efectivamente un cerco. Amenazó con cortar el suministro de agua y comida a cualquier familia que buscara la ayuda de Elena, transformando la lucha por la salud en una lucha por la supervivencia. La tensión en la aldea alcanzó su punto de ebullición. Elena se encontró cuidando a un número creciente de pacientes con recursos cada vez más escasos. Fue entonces cuando, en lugar de acobardarse, decidió enfrentar la amenaza directamente. Salió de la iglesia y caminó hasta la barrera de hombres armados, seguida por Ana y las pocas familias que la apoyaban. No gritó ni suplicó. Con una calma aterradora levantó un frasco que contenía el suero que había preparado. «Miren bien», dijo en voz alta para que todos la oyeran. «Don Ramiro les ofrece el miedo, les ofrece la muerte para mantener su poder. Yo les ofrezco una oportunidad. La elección no es entre él y yo. La elección es entre la ciencia y la superstición, entre la esperanza y la desesperación. Elijan el mundo en el que desean que sus hijos vivan». La plaga, indiferente a muros y a poder, finalmente violó la fortaleza de don Ramiro. No lo alcanzó directamente, pues el destino eligió un blanco infinitamente más cruel,
su nieta Sofía, una niña de 7 años con los mismos ojos oscuros del abuelo, pero cuya alma aún era pura. El pánico se instaló en la mansión con una ferocidad que el oro y los criados no podían contener. Los mejores curanderos de la región fueron convocados, pero sus tés y rezos resultaron inútiles contra la mancha azulada que se extendía por la piel de la niña. El coronel que gobernaba el valle con mano de hierro se vio impotente, un rey cuyo reino se desmoronaba dentro del cuarto de una niña febril, el sonido de la frágil respiración de la niña burlándose de toda su autoridad. En la oscuridad de la noche, la arrogancia de don Ramiro se hizo añicos contra la pared de la desesperación. Hizo lo que juró que jamás haría. Salió de su mansión, no como un señor de tierras, sino como un mendigo, un padre en agonía. La caminata hasta la iglesia, abandonada, fue la más larga de su vida, cada paso un golpe a su orgullo. Las pocas luces de candil que parpadeaban en las ventanas revelaban los rostros de los aldeanos que observaban aquella peregrinación imposible en un silencio sepulcral. El hombre que les había enseñado a odiar y temer a Elena ahora caminaba, con la cabeza gacha y los hombros encorvados, hacia la única chispa de esperanza que él mismo había intentado apagar con tanto ahínco bajo un cielo sin estrellas que parecía juzgar su alma. Al llegar encontró a Elena exhausta, limpiando una jeringa a la luz parpadeante de una vela. El olor a hierbas y enfermedad flotaba en el aire. Por un instante, el viejo Ramiro resurgió, la voz áspera por la presunción. «Tú, mi nieta está enferma. Exijo que vengas a curarla ahora», ordenó él, más por costumbre que por convicción. Elena ni siquiera levantó la mirada. Continuó su trabajo con una calma desarmante, una tranquilidad que era más poderosa que cualquier grito. «Las exigencias no curan fiebres, coronel», respondió ella, la voz baja pero cortante como el cristal. «Usted está en mi territorio ahora, y aquí la única autoridad es la de la vida y la muerte, y la vida está perdiendo». La calma de ella lo quebró. El poder, la tierra, el nombre, nada valía ante la imagen de su nieta consumiéndose. Don Ramiro de la Serna se derrumbó. No físicamente, pero su alma cayó al suelo. «Por favor», imploró, la palabra rasgando su garganta. «Le daré lo que quiera. Oro, la mitad de mis tierras, cualquier cosa. Solo sálvela. Ella es todo lo puro que me queda en este mundo». Los pocos pacientes y sus familias que estaban en la iglesia observaron, atónitos, la capitulación del tirano. El gran coronel, el hombre que había moldeado sus vidas con miedo, era ahora solo un abuelo aterrorizado, despojado de toda su gloria, ofreciendo un imperio a cambio de una única y preciosa respiración. Elena finalmente lo encaró, y en sus ojos no había triunfo, solo el peso de una justicia aplazada. «Su riqueza no puede comprar lo que se necesita», dijo ella. Se quitó del cuello el viejo amuleto de madera que su madre le había dado. «La cura exige una hierba rara, la estrella de la montaña. Solo florece en el pico más alto de sus tierras, un lugar que usted cercó para su propio deleite. Pero traer la hierba no será suficiente». Se acercó, la voz firme como el acero. «Para salvar la vida de ella, usted tendrá que devolverme la mía. Mañana, a mediodía, en la plaza, confesará, delante de todos, la mentira que contó. Contará por qué me expulsó. La cura para el cuerpo de ella costará la verdad para el alma de esta aldea». El sol del mediodía era el mismo sol despiadado de años atrás, pero esta vez el hombre en el centro de la plaza era otro. Don Ramiro, pálido y envejecido, subió los escalones del kiosco. El silencio de la multitud era denso, expectante. Y entonces habló. La voz, antes un trueno, era ahora un susurro ronco. Confesó su negligencia en la muerte de su esposa, su orgullo herido por el rechazo de una joven curandera, y cómo tejió una red de mentiras para convertirla en un monstruo, sacrificando su honor para preservar el propio. Cada palabra era una piedra que se retiraba del cimiento de su poder, y los rostros de los aldeanos se transformaban, pasando del shock a la vergüenza, y finalmente a una rabia silenciosa y redentora. Mientras la verdad envenenada era purgada en la plaza, una batalla paralela se libraba en la habitación de Sofía. Elena
Trabajaba con una concentración febril, moliendo la estrella de la montaña, recién cosechada, y mezclándola en un suero complejo. La respiración de la niña era un hilo tenue, a punto de romperse. El aire en la habitación era espeso de tensión. Cada segundo se estiraba en una eternidad. Afuera, la confesión de Ramiro alcanzaba su clímax humillante. Adentro, las manos de Elena se movían con la precisión de quien danza al borde del abismo, una carrera desesperada contra el tiempo donde el premio era la vida y el castigo era la muerte, tanto de la niña como de la última esperanza de ese pueblo. En el exacto momento en que don Ramiro, con la voz quebrada, pronunció las últimas palabras de su confesión, «Yo mentí, ella era inocente», y se derrumbó en lágrimas. Un profundo suspiro resonó en la habitación de la mansión. Sofía, la pequeña Sofía, tosió una vez, y luego respiró hondo, una bocanada de aire limpio y sin esfuerzo. La fiebre, como una marea que se retira, comenzó a ceder. La mancha, azulada en su piel, pareció perder fuerza, retrocediendo ante el poder de la hierba y la ciencia. En la plaza, la mentira moría. En la mansión, la vida renacía. El clímax de dos fuegos se resolvió en un silencio cargado de significado. Elena salió de la mansión horas después, el agotamiento grabado en cada línea de su rostro. Pasó junto a don Ramiro, que estaba sentado en los escalones de su propia casa, un hombre quebrado, despojado de todo excepto de la vida de su nieta. No se atrevió a levantar la mirada. Elena no le dirigió una palabra de condena o de perdón. Ya no era necesario. Su venganza no fue la destrucción de él, sino la salvación de la niña. Al caminar por la aldea, las miradas que la siguieron ya no eran de miedo u odio, sino de un respeto profundo y reverente. Ya no era la traidora ni la bruja, era la doctora, la curandera que no solo había curado la plaga, sino que había forzado a la aldea a confrontar su propia enfermedad del alma y finalmente a empezar a sanar. Las semanas que siguieron a la confesión de don Ramiro fueron como un despertar lento tras una larga y febril pesadilla. La plaga retrocedió, vencida por la ciencia y el coraje de Elena, dejando atrás un rastro de luto, pero también un silencio nuevo, desprovisto del peso de la mentira. El coronel se convirtió en un espectro en su propia tierra. Aunque mantenía su riqueza, perdió lo que más valoraba, el poder que emanaba del miedo y del respeto. Ahora, los aldeanos lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio, y él se encogía bajo el peso de sus miradas, un prisionero en su mansión vacía, atormentado no por fantasmas, sino por la claridad de la verdad. La autoridad moral de la aldea se había desplazado sísmicamente, transfiriéndose de la casa grande en el valle a la humilde iglesia en la colina, donde la doctora de los olvidados se había convertido en el centro gravitacional de toda esperanza. Fue Ana, con el pequeño Mateo corriendo sano a su lado, quien lideró la delegación. Subieron la colina no con el temor de antes, sino con la solemnidad de quien hace una peregrinación. Ante Elena, que organizaba su pequeño inventario de medicamentos, le hicieron su petición. No era una petición de perdón, pues sabían que no lo merecían, sino un ruego para que se quedara. «Este lugar te hirió», dijo Tomás con la voz quebrada, «pero sin ti morirá de su propia ignorancia. No te pedimos que olvides, te pedimos que nos enseñes a recordar, a ser mejores». Elena miró los rostros frente a ella, rostros que un día se retorcieron de odio y que ahora la miraban con una vulnerabilidad casi infantil. Se dio cuenta de que su regreso no había sido para enfrentar a un enemigo, sino para rescatar una parte de sí misma que se había quedado atrás. Su respuesta no fue un simple sí, fue una propuesta que redefiniría el futuro de la aldea para siempre. «Me quedaré», declaró, «pero no para ser una curandera escondida en una iglesia. El conocimiento no debe ser un refugio, debe ser el cimiento». La enfermedad que asoló esta aldea no estaba solo en los pulmones, estaba en la mente, en el corazón. Y para curar eso, necesitamos más que medicinas. Necesitamos un hospital, un lugar de ciencia, de aprendizaje, y se construirá donde residía el antiguo poder. Sus ojos se fijaron en la mansión de don Ramiro, visible en el valle. No quería venganza,
quería justicia poética. El símbolo de la opresión se convertiría en la cuna de la sanación, un lugar donde ningún niño volvería a morir, por culpa de una mentira. Lo que siguió fue una transformación visible del paisaje y del alma de la comunidad. Presionado por el peso de su culpa y el deseo de un futuro para su nieta, don Ramiro cedió la mansión. En pocos días, los sonidos de martillos y sierras resonaron por el valle. Hombres que antes empuñaban piedras, ahora colocaban ladrillos, hombro con hombro. Mujeres que susurraban rumores, ahora organizaban el suministro de agua y comida para los trabajadores. Elena estaba en el centro de todo, dibujando planos, enseñando nociones básicas de higiene y, lo más importante, tratando a cada persona no como un antiguo agresor, sino como un paciente en un largo proceso de recuperación. Estaba, de hecho, curando a todos, redefiniendo el concepto de familia no por la sangre, sino por el propósito compartido de construir un futuro más saludable. El sol poniente ahora bañaba la aldea con una luz dorada y prometedora, diferente de aquella luz opresiva del pasado. Desde lo alto de la colina, Elena observaba los cimientos del futuro hospital tomando forma. Tocaba la cicatriz casi imperceptible en su hombro, no con dolor, sino con una serena aceptación. La herida se había convertido en un mapa, el punto de partida de un viaje que la había llevado de la más profunda humillación a la más sublime redención. No solo había salvado la aldea, la había refundado. La mujer que fue expulsada por la ignorancia había regresado para sembrar el conocimiento, transformando la tierra seca de su dolor en un campo fértil, donde la esperanza, finalmente, podía florecer para las próximas generaciones. ¿Qué piensas de la condición que Elena le impuso a don Ramiro? ¿Fue un acto de justicia o una forma de venganza? Deja tu teoría en los comentarios. Si crees que la verdadera sanación de una comunidad comienza con la verdad, sin importar cuán dolorosa sea, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para más historias de transformación como esta. Comparte esta narrativa para que más personas vean cómo el coraje de una persona puede reescribir el destino de muchas.